Muy buenas tardes, señores estudiantes. Bienvenidos a esta nueva clase. Hoy vamos a tratar acerca de los niveles de la lectura. La lectura comprensiva, la comprensión lectora es el proceso de elaborar un significado al aprender las ideas relevantes del texto. Es también la decodificación de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado para el lector. Es importante para cada persona entender y relacionar el texto con el significado de las palabras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos leyendo X, Y, B, C libros. Entonces, en cada uno de los libros tenemos textos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en el texto? Tratar de comprender lo que quiere decir el texto con palabras. O sea, no es dable que nosotros estemos lee y no llegamos a comprender qué es lo que nos quiere decir ese texto. Entonces es importantísimo que nosotros hagamos una lectura paciente, una lectura consciente y una lectura respetando especialmente los signos de puntuación, porque si nosotros no respetamos los signos de puntuación, una idea no va a converger con la otra para que nosotros podamos entender. La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje. El lector necesita reconocer las letras, las palabras y las frases. Sin embargo, se lee, no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto. Es posible incluso que se comprenda de manera equivocada. Como habilidad intelectual, comprender implica captar los significados que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores, movimientos. Este es un proceso donde se dan decodificaciones de acuerdo a las ideas secundarias. Entonces, cuando nosotros queremos entender un texto el 100%, tenemos que tener una concentración para que nosotros podamos sacar las ideas principales y las ideas secundarias de este texto para que tengan mejor comprensión, para nosotros tener mejor comprensión y sacar la idea principal que nos ayudará en la lectura y la comprensión de ese texto. Puede ser que un docente nos envíe a leer un texto completo. Entonces, en este texto completo nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo para nosotros comprender el texto y sacar las ideas principales y nosotros poder presentar en clase a nuestros compañeros cuál es la comprensión del texto. Las nociones básicas de la lectura. La prelectura. La prelectura nos indica una familiarización textual en la relación de nuestros conocimientos, visión general en el texto, nos pone al corriente de los elementos de la comprensión y nos facilita la relación existente entre cada parte del escrito y en su totalidad. Y con este cúmulo de conocimientos, nosotros vamos a poder hacer una lectura comprensiva del texto. ¿En qué consiste la prelectura? Debemos tomar en cuenta que al iniciar el texto necesitamos saber de qué está compuesto. Para el reconocimiento general de un escrito necesitamos revisar todo lo que nos da indicios y nos ayuda a relevar las pistas que nos darán una visión general de lo que vamos a leer. Hacemos una primera ojeada del texto, destacando título, viñetas, gráficos, cuadros, mapas, anexos, resúmenes, prólogo, epílogo, paratextos, entre otros. De esta manera, nuestra mente va ligando toda la información existente con la nueva y se van creando vínculos cognitivos que nos asisten al proceso de adquisición de nuevos conocimientos.
Entonces, vamos a poner un ejemplo. Entonces, yo voy a leer un texto de lingüística de muchos años atrás, de algún autor de muchos años atrás, y luego voy a leer un texto de lingüística moderno. Entonces, al nosotros leer los dos textos, tenemos una visión de cómo se consideraba la lingüística en años anteriores y cómo se considera hoy la lingüística por parte de los entendidos en esta materia. ¿Cómo se realiza? Necesariamente debemos ir con presencia paso a paso. Leer no es algo complicado. Comenzamos con los títulos, los subtítulos, la tapa, la portada, la contraportada y analizamos el índice para ver el encadenamiento de los temas y para tratar de reconocer todo lo que tenga relación con nuestros conocimientos previos. Tratamos de crear conexiones en nuestra mente que se puedan relacionar con esos contenidos nuevos, revisando los gráficos, los paratextos, los tipos de ejercicios. En caso de que el texto del trabajo y cuadros para relacionar aún más y según construyendo las bases sobre las cuales se van a asentar los nuevos tópicos. Como todo paso, vamos a darle una segunda ojeada. El escrito para tratar con la palabra que no comprendemos realizando un glosario. Es importante que cuando nosotros tomamos un texto y encontramos palabras que no entendemos, es necesario que hagamos un glosario para luego nosotros irnos a un diccionario. Si no nos vamos al diccionario, pues en el Google hay cómo hacerlo rápido y nosotros vamos a ir tomando el significado de cada una de las palabras que no entendimos en el texto, para luego, cuando volvamos a leer el texto, ya sabemos qué significa esa palabra y se nos haga más fácil la comprensión del texto en el que nosotros estamos leyendo. Necesitamos dividir el párrafo en párrafos, oraciones y argumentos para poner énfasis en cada fragmento y que de esta manera no se nos escapará ninguna idea. Para ejemplarizar, tomaremos el primer párrafo del texto anteriormente consignado. Los niveles de lectura. La lectura requiere una labor un poco más profunda. Se necesita saber primero cuál es el tiempo que vamos a aportar en esto y también identificar cuál es la función que cumple. El nivel de lenguaje se emplea de adecuación de que el autor y la intención comunicativa tenga con el texto. Estamos trabajando para el trabajo de realizar. Dentro de esta etapa se sugieren técnicas de lectura académica adecuadas. Entonces vamos a ver los niveles de texto y las técnicas adecuadas de lectura, ¿no? Técnicas de lectura académica. Es muy importante saber cómo reconocemos una idea principal y cómo la diferenciamos de una idea secundaria. La idea principal o argumento es lo que le da la vida al párrafo. Sin esta, el texto no tiene función. Podemos ir segmentando primero las ideas para luego irlas quitando una por una hasta que el escrito pierda sentido. En este momento ya encontramos el argumento del párrafo, ¿sí? Entonces, si nosotros cogemos un texto y le vamos quitando ciertas partes del texto, como dice aquí, con las ideas secundarias, y luego vamos a encontrarnos con cuál es el argumento central del texto que nosotros estamos leyendo. Tenemos modalidades de la lectura. Como sabemos, la intención comunicativa cambia de acuerdo
a lo adecuado. No existe un solo tipo de texto. Por tanto, hay tantos, si no existe un solo tipo de texto, vamos a vamos a tener varios tipos de lectura. Hay que saber diferenciar muy bien qué es lo que queremos hacer con un escrito, lo necesitamos para informarnos, para investigar sobre un tema, tomando en cuenta diferentes posturas y puntos de vista. Leer para placer, leer para un goce estético, leer para una creatividad humana, entre otros. Otra, otra forma de lectura es la informativa. Esta lectura, esta modalidad se emplea para adquirir conocimientos de forma específica. Del saber, basta con conocer el significado de las palabras y la comprensión del texto. Podemos suponer ni criticar el contenido de estos puestos, que son saberes unívocos, concretos y verificables y aceptables universalmente. Dentro de esta categoría se encuentran las noticias, el tratado científico, los datos estadísticos, entre otros. Entonces, nosotros si tenemos una lectura informativa, esta no se puede, especialmente si vienen de fuentes que son creíbles, nosotros no podemos dudar de ella ni tratar de cambiar ni de cambiar su categorización. Y entonces nosotros debemos recordarnos que debemos recordar y pensar que si es una noticia que la estamos viendo en un noticiero serio o lo estamos leyendo en un periódico, es verdad. Entonces, si vamos también a tomar un tratado científico, el tratado científico es a través de libros en los que nosotros vamos a ir conociendo la ciencia en las diferentes profesiones y en los diferentes estados de la vida. Si es un tratado científico, quiere decir que es verificable y que es un tratado en el que nosotros podemos confiar de manera absoluta. Es importante también que, por ejemplo, nosotros estamos ahorita pasando por un censo nacional, ¿no? Del INE. Estos datos estadísticos por lo general tienen que ser confiables, y las personas que están realizando el censo tienen que tener conocimiento de cómo tienen que realizar esta parte de su trabajo, ¿no? Y tenemos también la interpretativa, denotativa y conativa. En este tipo de lectura es tanto explícita como implícita. Por denotación encontramos aquellos en el texto donde nos dice y comprendemos sin buscar en su interior, mientras que la conación hace referencia a aquellas ideas que se encuentran escondidas en el escrito, ya sea por medio de una sugerencia, un refrán, una pista que nos pueda dar con el escritor, captar un mensaje disimulado u oculto, y hay que interpretar qué es lo que nos quiere decir el autor. Con este texto específico dentro de esta categorización se encuentran los referidos a los humanistas y los que tienen finalidad estética. La lectura crítica. La lectura crítica es más compleja, requiere que pongamos de nuestra parte y utilizamos los 5 sentidos, los aportes de varios textos y sobre todo las experiencias previas para esta herramienta. Es necesario que aprendamos a fusionar los tipos de la lectura informativa y referencial, nuestras vivencias, opiniones, y además es preciso que sepamos diferenciar lo esencial de lo accesorio.
qué sirve y qué no, para mediar la valoración y comprensión de la información que nos permita. Es muy útil el momento de elaborar ensayos o textos académicos, ya que nos ofrece diferentes perspectivas, sobre todo sobre el mismo tema, y nos ayuda a sacar nuestras propias conclusiones. La postlectura, dentro de esta útil herramienta, tenemos algunos pasos. Una vez realizadas las sumillas, ya tenemos comprendido el orden jerarquizado y relacionado con de las ideas. Ahora necesitamos elaborar un organizador gráfico para reducir el espacio de la información y tenerla siempre al alcance. De una manera sintetizada, uno de los organizadores gráficos que más presta este tipo de presentación es el esquema. Este método que se puede emplear en la elaboración de fichas mnemotécnicas, incluyendo bibliografías del autor. El nivel literal. Este nivel de lectura tiene como finalidad extraer las ideas, extraer las ideas expresadas por el autor del texto, tanto de la comprensión diferencial del escrito y fundado de una manera explícita. La información, podemos acceder a un mundo de conocimientos unívoco. Dentro de este nivel no podemos suponer, inferir ni valorar nada del contenido, solamente adquirir información. El nivel inferencial tiene como objetivo la elaboración de conclusiones en base a la información que nos proporciona. Podemos relacionar el texto con experiencias previas para sacar las nuevas ideas. Este nivel está muy poco practicado en la educación inicial y secundaria, pues que dentro de la vida académica de nuestros países, la mayor parte del conocimiento están dados de una manera unívoca, sin dejar un espacio para la reflexión y menos aún para el criterio personal. Gracias a los avances en la pedagogía, cada vez más los centros educativos comienzan a reconocer, afianzar la importancia que tiene la lectura en nuestro medio. Requieren además de un mayor grado de abstracción para el lector. También tenemos el nivel de lectura analógico, ¿no? El nivel de lectura analógico implica una comparación entre otros textos para poder, en base a la relación de concordancias y discrepancias, sacar nuevas ideas, nuevas informaciones, nuevas hipótesis y tomar unas nuevas que expresen varios autores sobre un mismo tema. Este nivel necesitamos dudar, no conformarnos con lo que dice un solo autor, no creer que los conocimientos sean estáticos y no puedan evolucionar. Si bien es cierto, la mayor parte de la información publicada tiene sus fundamentos en las investigaciones realizadas, lo maravilloso de las ciencias está en poder plantear de una manera dinámica hipótesis para refutar informaciones y contribuir con nuevas investigaciones. El criterio valorativo, el nivel crítico valorativo es de una complejidad muy grande. Requiere un compromiso para vincular todos los niveles anteriores y sumarle la crítica y la valoración. El lector debe someter la información a una minuciosa evaluación crítica, tratar de sacar juicios de valor a partir de su conocimiento previo y comparar varias fuentes, varios autores y estudios que se hayan realizado a lo largo de la historia, seleccionando los más relevantes, como concluir en la relación de un nuevo texto en una etapa de gran productividad para la conformación de un profesional
que no se queda con las ganas de saber, que no, que no se conforma con lo que el resto dice, que no se satisface con la mediocridad y está dispuesto, abierto para innovar, para ser parte de una revolución del pensamiento y reformar los saberes de acuerdo con su especialidad. Entonces aquí vemos que tenemos varios niveles de lectura y de comprensión de la lectura, ¿no es cierto? Aquí nos habla de que en nuestro país, en lo que es la educación básica, no se pretende o no se ayuda o no se guía a los estudiantes a que saquen las conclusiones y las ideas principales de un libro, simplemente es la lectura y los chicos a la final de cuentas no comprenden lo que quiere decir la lectura. Entonces, ya a nivel pedagógico universitario nosotros podemos entender que acá ya la exigencia es un poco más grande, ¿no es cierto? Entonces nosotros nos vamos a ver inmersos en la necesidad de leer, de sacar las ideas secundarias para poder argumentar bien el centro del texto, lo que realmente este texto nos quiere decir. Bien, chicos, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima.